Gracias, Ángel, por decirme. Ojalá no funcione así. Perfecto, entonces seguimos grabando. Habíamos hablado de este pozo y habíamos hablado de la influencia del coronel Drake, que en 1859 había perforado lo que se conoce como el primer pozo comercial de hidrocarburos. No sé qué pasó con las herramientas de dibujo. Vamos a tratarla de... Bueno. Ahora, ¿qué apalancaron que el coronel Drake fuera a perforar este pozo? Bueno, para ciertos hechos que ocurrieron, por lo menos alrededor de 1800... No está funcionando esto. ¿Sí están viendo la pantalla compartida ustedes? Sí, sí estamos bien. Vale, lo que no está funcionando es mi pencil. Ah, ok. En 1850, ok, había la necesidad simplemente de migrar de tipos de combustible. Ya, acuérdense que antes del 1850 el combustible que se utilizaba principalmente era el aceite de ballena. Entonces había la necesidad, ¿por qué? Porque empezó a existir el transporte en tren y empezó a existir la mecanización industrial. ¿Ok? Entonces había necesidad de mucho de cambiar el combustible de aceites de ballena. También se popularizaron lámparas de queroseno, que es un producto refinado de los hidrocarburos. Ok, en el 52, este señor obtuvo una patente para producir queroseno a partir de petróleo crudo. Y en el 55, Silliman publicó un informe que indicaba una amplia gama de productos útiles que se podían obtener mediante la destilación del crudo. Entonces, estos son hechos importantes que apalancaron la búsqueda de hidrocarburos en el subsuelo. Ok, entonces, ¿qué pasó? En el 59, Drake, el coronel Drake, o el pozo Drake, o Edwin Drake, el pozo Drake, como es conocido, es el que marca el inicio de la industria hidrocarburos. ¿Dónde perforó el coronel Drake? En el condado de Titusville, en Pensilvania, el 28 de agosto de 1859, ¿vale? Perforó el primer pozo productor de hidrocarburos. Acuérdense que fue 40 años después de que en el mismo pozo se había producido hidrocarburos, lo único que no les interesaba, ¿vale? En el mismo pozo no, en el mismo condado. No les interesaba, pero en este caso sí el coronel Drake, debido a los hechos que les mencioné anteriormente, les interesaba encontrar hidrocarburos como producto comercial. Entonces, es el punto de partida que se conoce de la industria petrolera comercial y formal. Alcanzó la profundidad de 21 metros, que hay un pozo que alcanzó la profundidad de 21 metros, por tecnología de percusión. Acuérdense que es la tecnología de percusión, simplemente es como si agarráramos un clavito, una clavija y lo metemos en una pared. ¿Okay? Golpeteo, simplemente es golpear. ¿Okay? El coronel Drake tenía un equipo de perforación súper básico que funcionaba con polea, prácticamente. ¿Okay? En esta polea se ponía un peso aquí, era jalado hacia abajo hasta el peso, esto hacía que se levantara la punta del taladro y la dejaba caer. Y el golpeteo en el suelo simplemente iba perforando los diferentes estratos de roca. ¿Okay? Esto es tecnología de percusión. Esta es la famosa cabria del coronel Drake, hecha de madera, ¿vale? Donde adentro de la cabria es la torre de perforación, está instalado este sistema. El que vemos aquí a mano derecha es el famoso coronel Drake. Bien, entonces alcanzó 21 metros con esta tecnología y produjo 25 barriles diarios de hidrógeno. Vale, para esa fecha el precio del crudo era de $16 por barril aproximadamente. ¿Y la metodología de exploración cuál era? ¿Cómo ustedes creen que ellos decidían dónde perforar los pozos? A ver, ¿alguna idea? Hoy en día se perfora pozos haciendo sísmica del subsuelo, haciendo métodos geofísicos, haciendo geología de exploración, tratando de estudiar las condiciones geológicas del subsuelo, estableciendo un modelo geológico del subsuelo. Esa es la metodología. Hoy, en este momento del coronel Drake, ¿cuál ustedes creen que haya sido la metodología? ¿Cómo ellos predecían o pensaban dónde podían perforar un pozo? ¿Qué creen ustedes? La exploración, tal vez iban haciendo pozos y viendo. Ok, iban haciendo pozos muy bien, pero ¿cómo decidían dónde hacer los pozos? ¿En base a qué? ¿En base a qué criterio? ¿Al azar? ¿Leían en una bolita de cristal? ¿Cómo hacían? ¿Qué piensan ustedes?
A ver, para que ustedes se imaginen, les pongo un ejemplo gráfico. Un yacimiento de hidrocarburos, para que sea rentable, para que sea atractivo, para que sea económicamente pueda producirse, tiene que tener el tamaño aproximado de toda Quito, incluyendo hasta Quitumbe, incluyendo al norte, a donde está, ¿cómo se llama esto? El monumento de la mitad del mundo. ¿Ok? Más o menos eso tiene que ser el tamaño de un yacimiento para que sea económicamente rentable. Ahora, imagínense perforar un pozo en esa área que le acabo de dar. Un pozo significa una línea vertical. Imagínense un tamaño de un yacimiento aquí, ¿vale? Que es el tamaño de Quito. Y usted tiene que poner un pozo, que es un puntito. ¿Cómo saber dónde está el punto, el mejor punto para encontrar el yacimiento? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber? Imagínense el área de toda la Amazonía. ¿Dónde perforo en la Amazonía para yo encontrar hidrocarburo en el subsuelo? ¿Cómo decido dónde perforar? Hoy en día, yo les dije, hoy en día nosotros, lo vamos a ver en una clase más adelante, pero hoy en día se hacen una serie de adquisición de datos directos e indirectos del subsuelo para poder seleccionar cuál es el mejor punto. En esta época, en el año de 1859 del coronel Drake, primero, la tecnología no existía. Y segundo, el conocimiento, el estado de conocimiento de la ciencia de la Tierra era mucho menos avanzado de lo que hoy en día. ¿Qué creen ustedes que criterios utilizaban ellos para decidir dónde perforar? La palabra está aquí. ¿Okay? La metodología es esta. Crickology. ¿Okay? Su metodología se llamaba Crickology. ¿Saben lo que significa crick en inglés? ¿No? ¿Alguna idea? Vamos a tratar de dibujar un crick. A ver si logramos dibujarlo. A ver. Riachuelo. Riachuelo, muy bien. Eso sale en la traducción. Ajá, muy bien. Vale. Vale, es que este dibujo está muy complicado de hacer. Vamos a ver si lo podemos hacer. No, no está muy bonito el dibujo. Vamos a olvidarnos el dibujo. Ok, riachuelo. Prácticamente lo que pasa es que en los riachuelos, ¿qué es lo que sucede? En los riachuelos aflora la roca porque el río corta las capas de rocas que están en el subsuelo. ¿Vale? Como el río corta las capas de roca en el subsuelo, entonces si hay una roca en el subsuelo que tenga hidrocarburo, ese hidrocarburo va a migrar hacia el sitio a donde aflore en superficie. Y va a migrar, va a escapar, simplemente porque en superficie hay menor presión que en el subsuelo. Entonces, si tenemos un riachuelo con unas capas que estén cortadas por el río y que estas capas en el subsuelo a una mayor profundidad tengan hidrocarburo, entonces el hidrocarburo va a escapar desde el subsuelo hasta superficie y va a producir lo que se conoce como un MENING, una emanación natural de hidrocarburo en superficie. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucedía entonces? Que estos señores, lo que iban era lo que trataba de hacer del dibujo. Vamos a tratar de hacerlo nuevamente, a ver si esta vez me sale un poco mejor. Vale, vamos a imaginarnos que esto es así. Estas son dos plataformas o dos zonas altas. Y aquí hay unos talud que descienden, ¿vale? Y que descienden a un riachuelo que está en el fondo de allí. ¿Okay? Espero que el dibujo esta vez lo pueda hacer un poco mejor. Y aquí hay un riachuelo que circula. Vamos a dibujar de azul. Okay, es un riachuelo que circula por aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos iban buscando los riachuelos, veían las capas que estaban a estos lados y veían si alguna de ellas tenía hidrocarburo. Y si alguna de ellas tenía hidrocarburo que fluía aquí, entonces colocaban un pozo aquí arriba. Y perforaban hasta alcanzar esa capa. Ok. Esos eran sus criterios de seleccionar dónde perforar. Vale. Esa es la crickology. Simplemente seguir los riachuelos, ver si había alguna emanación natural.
y después, si había alguna emanación natural, ponían un pozo en la parte con mayor altura. Bien. Fíjense que aquí está prácticamente el ejemplo del Kirkology, ¿ok? Aquí está más o menos el dibujo que le acabo de hacer. Esto representaría la zona alta, esto de aquí arriba. Esto es el talud. Y por aquí abajo probablemente circula un riachuelo. Y ellos perforaban aquí arriba, ¿ok? Para buscar hidrocarburos, ¿ok? Muchas veces inclusive en el mismo talud perforado. Bien, entonces luego del coronel Drake descubriera su pozo de hidrocarburos, lograra perforar ese pozo de hidrocarburos, bueno, existió simplemente un boom petrolero. El boom petrolero entre 1860 y 1870. Un boom petrolero que significaba que todo el mundo perforó pozo. ¿Okay? Agarraron esto que está aquí, vamos a volver atrás y metieron pozo en todos lados. Y metieron pozo en todos lados. Metieron pozo por todos lados. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué sucede cuando ustedes tienen un globo inflado? Y ese globo tiene un huequito solamente. Un huequito mínimo. El aire que escapa de ese globo, ¿cómo es? Va, mejor dicho, ¿a qué velocidad escapa el aire del globo? ¿Muy rápido o muy lento? O sea, el globo se desinfla muy rápido o muy lento cuando tienen un solo huequito. ¿Cómo se desinfla? Lento. Si le metemos 4, 5, 6 huecos, 10 huecos, el globo va a desinflarse muy rápido. Es exactamente lo mismo. La presión natural que tienen los yacimientos de hidrocarburos en el subsuelo, esa presión que tiene, que es provocada por el fluido contenido dentro de un cuerpo de roca, cuando es perturbada por un pozo, es como si le estuviéramos abriendo un huequito al globo. ¡Puc! Cuando le abrimos el huequito al globo, eso hace que, ¿qué? Que este fluido que está allí confinado a una presión muy alta escape a superficie. Y eso se llama drenar el hidrocarburo. Esa es la teoría principal para producir, ¿verdad? Así de esa forma producimos el hidrocarburo. ¿Qué sucede si metemos entonces varios huecos en ese mismo globito? Esa presión alta, natural, se va a perder muy rápidamente. Y entonces el boom petrolero, fíjense toda la cantidad de pozos que están aquí, lo que trajo fue la debacle petrolera a la vez. ¿Ok? ¿Qué significó la debacle petrolera? Que los yacimientos, que nuestro globo perdió la presión con que el hidrocarburo fluía desde el subsuelo a la superficie. Entonces, al perder presión, se producían menos barriles por día. Y al producir menos barriles por día, entonces hay un debacle. El costo de la inversión para producir ya no era rentable en comparación a lo que se producía. Vale, hubo una sobreperforación y una pérdida de presión natural del yacimiento. Esos son digamos, la terminología técnica del efecto del globo que le acabo de explicar. Entonces hubo una declinación acelerada. La declinación acelerada es exactamente, imagínense, metimos 20 huecos en el globo y declinó la presión natural. Se llama declinación acelerada. Un yacimiento de hidrocarburo debe ser gerenciado de manera óptima para que el número de pozos que se perforen, ¿vale? Para extraer los volúmenes que están en el subsuelo, sea producido de manera óptima, de tal forma que no se pierda la presión en el tiempo, que se mantenga una buena presión y que podamos producir y recuperar la mayor cantidad de reservas. Eso trabajo es de la ingeniería de yacimientos, son los ingenieros de petróleo encargados de hacer eso, no nosotros los ingenieros, los geocientíficos no, los geólogos no, los geofísicos no. Vale, son los ingenieros de yacimientos que trabajan con lo que es la explotación de manera óptima de los yacimientos de hidrocarburos. Y es este punto que está acá. ¿Okay? Ellos tienen que desarrollar la mejor manera de explotar en campo para que no suceda una declinación acelerada. ¿Ok? Entonces, por eso es que ustedes, si descubrimos un yacimiento de hidrocarburos hoy en día en la Amazonía, que tenga unos volúmenes impresionantes, no se pueden perforar todos los pozos a la vez y no se puede extraer todo el crudo que está abajo en el subsuelo en un solo año. No, porque eso causaría que se pierda la presión natural y no podríamos recuperar los volúmenes. Entonces eso requiere un plan, un diseño ingenieril para ir recuperando poco a poco el crudo sin que se pierda la presión natural de manera acelerada. ¿Ok? Entonces, al ocurrir esto, que no hubo ingeniería aquí, sino que simplemente todo el mundo perforó, hubo una declinación acelerada y los precios de la tierra bajaron. Acuérdense que en Estados Unidos hay una ley que dice que el dueño de lo que está en el subsuelo es el que está arriba también. ¿Okay? El dueño del territorio en superficie es dueño de las reservas que están en el subsuelo.
cosa que no aplica en Ecuador, no aplica en Venezuela tampoco, pero en Estados Unidos sí. Entonces, cuando hubo el boom petrolero, apalancado por el coronel Drake, las tierras valían mucho dinero, pero cuando hubo la declinación acelerada, se desplomaron los precios de la tierra. ¿Ok? Bien, ¿qué sucedió en este desastre? Simplemente, en este desastre de 1860-70, la gente no quería ya invertir en el negocio petrolero, había una anarquía, ¿okay? Los mismos que perforaban eran los que vendían, había un poquito de anarquía, esa es la palabra. Y llegó entonces John Rockefeller y aprovechó esta oportunidad. Dijo, aquí está una oportunidad. John Rockefeller puso orden en el caos. ¿Okay? Puso orden en el caos y comienza a ofrecer el transporte del producto a los pequeños productores imponiendo sus propias condiciones de negocio. John Rockefeller crea la famosa estructura vertical de las compañías petroleras. Esta estructura vertical es aquella que hoy en día todavía sigue funcionando. Es producción es algo, refinación es algo, transporte es algo y comercialización es algo. ¿Okay? De hecho, aquí falta una cadena nueva que podríamos llamarla, que es exploración. No fue creada por John Rockefeller, pero hoy en día se aplica. Okay, esta es la cadena vertical de la industria petrolera. Esto se llama aguas arriba, que son los primeros pasos de la industria petrolera. Y esto se llama aguas abajo. Okay, vamos a poner aguas abajo con una J. Aquí, para saber, aguas arriba con una R. ¿Qué significa aguas arriba y aguas abajo? Simplemente los primeros pasos están aquí. Y esto es lo último que se hace en el negocio petrolero. Para hacer la comercialización debe haber una exploración y una producción. ¿Vale? Y si hay exploración y producción, tienen que llegarse a venderse. ¿Dónde trabajamos los geocientíficos? Hasta aquí. ¿Okay? Esa es nuestra área de trabajo. Lo que es exploración y producción de hidrocarburos. De aquí para abajo, ya los geocientíficos no tienen mucha cabida. Hay ingenieros químicos, ingenieros de petróleo quizás, ingenieros mecánicos, transportes es otra cosa, ¿ok? Entonces, la industria petrolera, si alguno de ustedes va a trabajar en ella, va a trabajar en este eslabón de la industria petrolera. Entonces, bueno, Rockefeller creó esta estructura y dijo, mire, este negocio debemos de dividirlo así, debemos de verlo así. Cada una de estas son unidades diferentes. Tiene que existir unas normas diferentes. ¿Y qué hizo Rockefeller? Se adueñó de todas ellas. ¿Vale? De todas. ¿Ok? Se adueñó de todas estas cadenas. Lo único que Rockefeller no era dueño, bueno, no, que había dueño, era de los clientes. Entonces, ¿qué tenían que hacer los clientes si querían hidrocarburos? Tenían que ir a comprárselo a Rockefeller, porque era el dueño de toda la cadena. Ok, entonces allí Rockefeller creó la compañía llamada The Standard Oil Company, la SOC, okay, la primera compañía petrolera, fundada en 1870. Bien, y monopoliza la industria y estandariza los productos refinados del crudo. Okay, monopoliza la industria, se encarga totalmente de eso. ¿Qué sucede? Que la fortuna de Rockefeller, debido a esta jugada muy inteligente, okay, podemos verla aquí, ¿vale? Desde 1913 Rockefeller tenía 900 millones de dólares y para 1992, 90 años más tarde, tenía 9.000 millones de dólares, ¿ok? Simplemente por aprovechar su oportunidad. Bien, entonces Rockefeller es un importante personaje dentro del negocio del hidrocarburo, la evolución histórica. Para el año de 1890, okay, 20 años después que Rockefeller había fundado la SOC, en Estados Unidos se dan cuenta del monopolio que existe, okay, y se crea la ley Sherman. Okay, la ley Sherman simplemente es una medida del gobierno federal estadounidense tratando de eliminar los monopolios. Okay, la ley Sherman, después de años de juicio, por supuesto, y desde Rockefeller defenderse, no iba a dejar perder su monopolio sino más, obligó a dividir a la Standard Oil Company en diferentes empresas. Okay, entonces, la Standard Oil, por lo menos la Standard Oil de New Jersey y la Standard Oil de Nueva York, fundaron la ExxonMobil. Aquí están un poquito de la división que se hizo. Todas eran Standard Oil. Las Standard Oil se dividieron, formaron la Chevron, la Arco, la Ammon, Colosoy, la Pensoli, la Conoco, la Maracón, la Mobil, la Exxon. Muchas de esas que ustedes conocen hoy en día, ¿vale? Su origen era de la Standard Oil Company. Bien. Fueron creadas a partir de la ley antimonopolio de Sherman del 90.
Bien, luego hubo otra división entre el 1912 y 1998, un poco más reciente, ¿okay? Para empresas ya que ustedes conocen un poquito más, ¿okay? Los nombres los conocen un poco más, pero siguen siendo originarias de las que surgieron a partir de la división de la Standard Oil Company, ¿okay? BP o British Petroleum, ConocoPhillips, ExxonMobil, Chevron Texaco, Phillips Texaco, ¿okay? Muchas provienen de allí. Bien, del lado europeo, todo esto se da del lado americano estadounidense. Del lado europeo, alrededor de 1909, se crea la Royal Dutch Shell. Okay, es una compañía, es la primera compañía petrolera europea. Vale, fue fundada bajo el mismo esquema vertical de las industrias de Rockefeller y se fundió con la fusión de la Royal Dutch Petroleum Company, que era una compañía que se encargaba del negocio petrolero, pero de muy baja escala. Se unió con la Shell Transport and Trading Company, ¿okay? Una empresa de transporte de conchas marinas del Asia. ¿Okay? Esta empresa comercializaba conchas marinas en la zona de Mar Caspio. Y de allí viene este simbolito que ustedes conocen, que muchos de ustedes conocen, ¿verdad? Y que están familiarizados, que es el famoso simbolito de la Shell, ¿okay? Que significa concha, ¿no? De allí surge la Shell, porque era una empresa de transporte que comercializaba este tipo de conchas, ¿vale? La unión de estas dos empresas entonces forman la Royal Dutch Shell. Se constituye el primer barco transportador de petróleo en el mundo. Bien. Esto es en la parte europea. Vale, ahora, ¿por qué se inclina la balanza hacia los hidrocarburos? Vale, esta es una pregunta que no podemos hacer. En el inicio del siglo XX se inclina la balanza en hidrocarburos. ¿Por qué? Porque suceden ciertos hechos históricos que provocaron esto. Bueno, las lámparas de aceites comienzan a ser reemplazadas por gas y electricidad. Se desarrollan los primeros automóviles y se trata de decir la fuente de energía a usar, o sea, o es vapor, o es electricidad, o es petróleo. Hay unos grandes descubrimientos de yacimientos petrolíferos en Oklahoma, los vimos, y Texas inclinan la balanza hacia el crudo refinado. Y en 1906, definitivamente Henry Ford, que aparece en esta foto, le termina de dar el espaldarazo a la industria petrolera, creando un coche, un automóvil, ¿vale? Comercializable, que está en, digamos, su energía proviene del uso de un combustible de hidrocarburos. Okay, entonces Ford termina de dar el espaldarazo a la industria petrolera. Otros hechos también, por supuesto, en la Primera Guerra Mundial. Okay, acuérdense que en la Primera Guerra Mundial el crudo demuestra la importancia del petróleo en la supremacía bélica de los países y permite el desarrollo de la industria del transporte con motores de gasolina. Okay, con la derrota del Imperio Otomano, Francia e Inglaterra se reparten Siria y Líbano. Sabían que allí habían grandes reservas de hidrocarburos. Y se reparte la industria petrolera de la región con 23,75% de las acciones distribuidas equitativamente entre Algoplesion, CSF y Estados Unidos. Bien. En la Segunda Guerra Mundial, definitivamente, okay, la invasión a Alemania, a Rusia, uno de los motivos principales es dominación de los campos petroleros de Rusia. ¿Vale? Eso es lo que querían, una de las cosas que querían lograr los alemanes. Vale, el dominio de la producción y el transporte de petróleo es factor decisivo en la victoria final de los aliados, ¿okay? Debido al uso masivo de fuerzas mecanizadas y aéreas. ¿Vale? Entonces el petróleo allí juega un papel súper importante en la victoria de los aliados. Entonces, después de la posguerra, por supuesto, el petróleo desplaza el carbón como primera fuente de energía y hay un auge en la industria del plástico, nylon y otros derivados de hidrocarburos. ¿Okay? Así se termina de posicionar entonces el hidrocarburo como primera fuente de energía. Bien, otro hecho importante a hablar en la historia de la evolución de la empresa petrolera, ¿vale? Es la formación de los monopolios. Hablamos del primer monopolio, que era el monopolio que creó Rockefeller hacia el año 1870. Bueno, existió otros nuevos monopolios que se llamaban oligopolio, de hecho. Entre los 1930 y 1970 hubo la consolidación de las 7 hermanas. ¿Okay? Las 7 hermanas son estas empresas que aparecen allí, ¿vale? La Exxon, la Shell, la BP, la Mobil, la Chevron, la Gulf y la Texaco son las famosas 7 hermanas que formaron un monopolio a nivel mundial de el comercio de hidrocarburos. ¿Okay? Las 7 hermanas, ¿vale? Tenían todas estas empresas que están aquí, la Anglo-Iranian Oil Company, la Gulf Oil Company, la Shell, la Standard de Nueva York, de Nueva Jersey, de California, la Texaco
ellas dominaban, para 1970, antes de 1973 de hecho, dominaban el 85% de las reservas mundiales de crudo. ¿Ok? Entonces, prácticamente era el nuevo monopolio o el oligopolio. No había cabida a otra empresa porque tenían el 85% de las reservas a nivel mundial. Eso fue antes de 1973. ¿Qué es lo que sucede luego? Que México, alrededor de 1938, es el primer país en rebelarse ante este hecho de monopolio, ¿vale? México se rebela contra estas 7 hermanas y decide que nacionalizar. ¿Okay? En 1938, México prácticamente es el pionero de las nacionalizaciones en la industria petrolera. México nacionaliza la industria petrolera y expropia los campos y los bienes de las compañías de las 7 hermanas. Crea Pemex, ¿okay? Que es la industria petrolera mexicana. Y por supuesto, ¿qué sucede con las 7 hermanas? Se tratan de defender, crean un boicot mundial a las exportaciones de crudo mexicanas para que nadie las compre. Y las empresas, entonces, estas empresas que forman este oligopolio, ¿qué hacen? Se van a otro país donde les sigan permitiendo funcionar en formato oligopolio, ¿ok? Donde migran a Venezuela. ¿Okay? Se van de México y migran a Venezuela, donde las condiciones para el momento le permiten seguir con su negocio. A partir del 50, comienzan a surgir ciertos movimientos nacionalistas que ya van en contra de este oligopolio que existe en la industria petrolera. ¿Okay? Se dirigen principalmente a la soberanía de la industria petrolera de cada país. En Venezuela, el caso de Juan Pablo Pérez Alfonso, un ministro de Energía y Minas, se enfrenta al monopolio de las 7 hermanas y exige un 50% de beneficio de esta compañía. ¿Okay? Antes, ellas pagaban el 10% de lo que ganaban. Ahora le dice, ustedes van a poder seguir operando, pero necesitamos que le dejen el 50% al país. Este famoso convenio se llamó el convenio 50-50, ¿vale? En 1951, Irán también hace lo mismo, ¿vale? Con la compañía Anglo-Persa, en el 56 Egipto. En el 56 hay una crisis petrolera de gran magnitud y hay una subida de los precios del petróleo. Siria y Argelia se unen a los movimientos de nacionalización petrolera. Entonces es algo que está sucediendo a nivel internacional. Bien, para el 50 entonces, respuesta a estos movimientos de nacionalización de las industrias petroleras, entonces se crea una empresa, Enrico Mattei crea la empresa Eni, que es una empresa italiana principalmente, anteriormente llamada Agit, ¿vale? Que desarrolla una política que se opone al monopolio de las 7 hermanas. ¿Okay? Entre esas políticas ofrece mejores condiciones para las construcciones petroleras en los países del tercer mundo, en los que opera Eni, y promueve una ley que impide el monopolio en las grandes transnacionales petroleras. Bien, en el 60 se crea la OPEC. Perdón. Perdón. En 1960 se crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Ok? Los países creadores de esta organización fueron Arabia Saudita, Venezuela, Irán e Irak. ¿Vale? Esta es una foto en determinado momento de la OPEC donde Ecuador formaba parte de ella. Que hoy en día Ecuador no forma parte. Creo que se salió hace 1 año, hace 2 años. No recuerdo exactamente la fecha. Creo que fue el año pasado. Nuevamente. ¿Okay? La OPEC controla alrededor del 54% de la producción mundial, el 70% de las reservas mundiales y el 80% de las exportaciones de hidrocarburos. Siguen habiendo países que están fuera, por lo menos si ven aquí, no ven México, es un país productor importante de hidrocarburos, pero que nunca ha pertenecido a la OPEC. ¿Vale? Esos son los que producen el restante de esos valores que no están allí. Bien, en Ecuador, si hablamos ya, vamos a ir al caso de Ecuador. En Ecuador, en 1921 se inicia la exploración de hidrocarburos. ¿Okay? ¿En dónde se inicia? En la región amazónica, a través de una concesión de 25.000 kilómetros cuadrados por 50 años a la Leonard Exploration Company. En el 24, en la península de Santa Elena, esta que está aquí, está marcado, la Anglo Petroleum Ecuadorian Oil Field descubre el primer yacimiento de hidrocarburos. Vale, entonces, en el 24 se descubre el primer yacimiento de hidrocarburos en la provincia de Santa Elena, en territorio ecuatoriano. Se produce alrededor de 1.226 barriles diarios. En el 37, la Shell obtiene una concesión de 10 millones de hectáreas en la región nororiental que devuelve al Estado porque no hayan petróleo. En el 64, vale, Texaco
¿vale? Obtiene una concesión de 1.5 millones de hectáreas y perfora en 1967 el primer pozo petrolero productivo en Lago Agrio. ¿Okay? Posteriormente, 2 años después, siguieron los del Sacha y Chuchufundi. ¿Okay? Entonces, el primer pozo petrolero productivo del Lago Agrio es en el año 1967, perforado por la Texaco. Bien, luego de estos hallazgos se multiplican las concesiones y las compañías extranjeras comienzan a mantener el control del crudo ecuatoriano. Hasta que en el 72, okay, fíjense que llega prácticamente unos 20, 30 años más tarde aquí en Ecuador, lo que había sucedido en otros países, la nacionalización. En el 72 se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, o la llamada CEPE, okay, que es el padre o el abuelito de Petroecuador. Bien. En el 73 se crea, Ecuador ingresa a la OPEC, pero se retira 20 años más tarde. ¿Por qué ustedes creen que se retira? Tanto este retiro como el que ocurrió recientemente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Por qué ustedes creen que Ecuador no está dentro de la OPEC? Los escucho. Recuerden que la OPEC le puede ofrecer a un país, de hecho la OPEC no que le puede ofrecer a un país, la OPEC establece los precios y la cuota de producción, no los precios, la cuota de producción, no los precios, la cuota de producción de un país. La cuota significa, usted tiene que producir 20 panes al día, no puede producir más de eso, ¿vale? Esos son lineamientos establecidos por la OPEC. La OPEC regula eso. Michelle dice para tener autonomía. Ok, para tener autonomía significa producir más, menos. Quizá para no dar, o sea, no tener que dar cierta cantidad de cuotas, sino Lo que quisieran. Ajá. Vale, Ángel nos dice por problemas políticos. Vale, también la política sin duda alguna está inmiscuida allí. Bien, pero el hecho principal es lo que nos menciona Michelle. Ok, Ecuador, de hecho, vimos las características, por eso se le mencioné, tiene un crudo muy diferente al crudo de los países exportadores de petróleo, un crudo con menor calidad, y además, ¿cómo ustedes creen que se establecen las cuotas de los países? ¿Asociado a qué? O sea, supongamos, la cesta de producción del OPEC representa el 100%. ¿Okay? Ese 100%, ¿cómo se establece que un país produzca el 10%, otro produzca el 20%, otro el 50%? ¿Cómo se establece eso? ¿Cómo se llega a ese acuerdo? ¿Basado en qué? El territorio, tal vez. Basado en el territorio. Si fuera basado en el territorio, Irak, Kuwait, si basado en el territorio superficial, solamente la extensión, Irak, Kuwait no pudieran producir más que lo que produce Ecuador, porque Ecuador es más grande que esos países. ¿Qué creen ustedes que sea la...? Quizá el tipo de crudo. Sí, pudiera ser. Van por allí, van por allá, Andrea. Te escucho, Andrea. Tamaño de yacimiento, tal vez. El tamaño de nacimiento, eso tiene que ver el tipo de crudo, el tamaño. Sí, por ahí va la respuesta. Los volúmenes de reserva que tenga cada país. Vale. Si un país dice y certifica que tiene 100 reses y otro tiene 50 reses y otro tiene apenas 10 reses, ¿quién usted cree que va a producir más filete en la cuota? El que tenga 100, ¿verdad? El que tenga 50 producirá la mitad del de 100 y el que tenga 10 producirá un décimo del de 100. Así se establecen las cuotas en la OPEC. Entonces, si nosotros vemos cuánto tiene Kuwait, cuánto tiene Irán, cuánto tiene la misma Venezuela, y comparamos en términos de volúmenes de reserva con Ecuador, Ecuador queda en mucha desventaja. ¿Sí? Entonces, al momento de establecer las cuotas, al Ecuador le dicen, bueno, usted tiene tantos millones de barriles, usted solamente le tiene que producir tantos barriles. ¿Ok? Como tienes muy poco, en comparación, no es que tiene muy poco, en verdad tiene mucho, pero tiene muy poco en comparación a Irak, a muy poco a Kuwait, muy poco a Venezuela, entonces la cuota de producción de Ecuador es baja. Vale, entonces dentro de la OPEC, entonces, ¿qué dice Ecuador? Dice, bueno, a mí no me conviene estar allí, que me estén limitando mi producción, prefiero ser un poco más autónomo, como dice Michelle,
producir primero lo que yo puedo, trato de aumentar siempre porque esa es mi fuente de economía. ¿Ok? Y decido sobre eso, un poco como lo que hace México. ¿Ok? Bien, entonces ese es el motivo de que Ecuador principalmente, por supuesto, como nos decía Ángel, por problemas políticos, sí, hay problemas políticos que van más allá de las variables sencillas que le estoy mencionando, ¿vale? Porque también hay acuerdos, bueno, vamos a estimular un poco que Ecuador permanezca dentro de la OPE, a pesar de que tenga pocas reservas comparado con los otros países, vamos a aumentarle su cuota por acuerdos políticos, vamos a ayudar a que Ecuador tenga más ganancias, pero que nos permanezca dentro de la OPE. Y hay momentos que políticamente no llegan a esos acuerdos, entonces también dicen, bueno, vamos a salir, ya. Vale, entonces Ecuador está en una desventaja, digamos, competitiva ante los otros países que están allí dentro de la OPEC y que tienen muchas reservas de hidrocarburos. Por eso Ecuador se retira en 1993. Vale. En 1889, la CEPE se convierte en PP Petroecuador, ¿vale? Con varias empresas filiales. ¿Okay? En el 89, entonces CEPE, que es la abuelita de Petroecuador, ya ahora pasa oficialmente a formar Petroecuador. ¿Vale? Y se forman varias filiales como Petroproducción, Petroindustrial, Petrocomercial, Petroamazonas. Vale, en Ecuador desde el año 85 hasta el 96 se habían llevado a cabo 8 rondas petroleras que ocupaban un área de 4.2 millones de hectáreas, de las cuales casi 3.6 millones forman parte de la Amazonía. ¿Okay? De las 4.2 millones de hectáreas concesionadas a través de rondas petroleras, habían 3.6 en la Amazonía ecuatoriana. Bien. En el acuerdo actual con las empresas extranjeras, el crudo ya no es propiedad de las mismas, sino que estas cobran por prestación de servicio. ¿Okay? Las empresas petroleras en Ecuador, no las que sacan las internacionales, prácticamente lo que hacen es cobrar por el servicio de sacar el crudo del subsuelo. Y Ecuador es el dueño del crudo, es el dueño de los hidrocarburos y es el quien lo vende, el Estado ecuatoriano. ¿Vale? Es un servicio que prestan las empresas, no como funcionaban antes. ¿Cuáles son las reservas aproximadas del Ecuador? 41.000 millones de barriles. ¿Okay? Este es el número aproximado de las reservas de Ecuador. 41.000 millones de barriles. ¿Cuánto ha producido Ecuador en un año? ¿Okay? En promedio, ¿cuánto produce? Produce aproximadamente 180 millones de barriles por año. ¿Okay? Estos numeritos, ¿para qué se los traigo a cotación? Para que nosotros sepamos cuánto queda de reserva todavía. Fíjense, Ecuador ha producido, en los años que ha producido hidrocarburos, ha producido aproximadamente el 30% de las reservas, es decir, 12.300 millones de barriles. Todavía restan por producir 70 años de hidrocarburos del subsuelo. ¿Okay? Todavía, lo que quiero decir que Ecuador tiene en las reservas actuales, es importante saber que las reservas, si se descubren, si se hacen nuevos descubrimientos, quieren decir que las reservas van a aumentar. Pero en las reservas actuales, todavía Ecuador tiene para producir 70 años de hidrocarburos a una tasa de 500.000 barriles por día, que es la tasa promedio de Ecuador actualmente. Vale. Entonces, este numerito simplemente se lo dejo allí, porque algunas personas dicen que el petróleo se va a acabar. Algunos dicen así. Ok, el petróleo se va a acabar, el petróleo probablemente no se vaya a acabar, lo que hay es que migrar a unas fuentes de energía un poco más limpias. Pero el petróleo en Ecuador, por lo menos, les restan 70 años de producción sin descubrir nada nuevo y produciendo a 500.000 barriles por día. Bien, ya vamos a ver más adelante en otras láminas que hay otros países que es más escandaloso este número. Ajá. Sí, lo escucho. Paramos. Las reservas de 70%, eso se encuentra en el oriente, en una parte tal vez en Yasuní o no. Sí, la mayoría está en el oriente, ¿ok? El mayor número de reservas están en el oriente, ¿ok? Ya, yo se los voy a comentar en una de las clases más adelante, pero la mayoría de las reservas están en el oriente, ¿sí? Hay otro número importante en la provincia de Santa Elena sobre todo, pero la mayoría está en el oriente. Bien. Esto es más o menos una estadística, ¿vale?, de la producción petrolera en Ecuador. Okay, aquí más o menos desde el año 2000 hasta el año 2012. Fíjense la tasa de producción total. Okay, hoy en día yo le decía 100.000. Esta es una tasa de producción acumulada. Okay, cada año se va acumulando. Vale, no acumulada, perdón. La tasa de producción anual. ¿Vale?
Yo le decía más o menos que para hoy en día somos 180 millones. Bien, esta es la tasa de producción promedio por día. Esto es 500.000 barriles. Fíjense cómo ha variado en los años 2000. Y esto es lo que produce el Estado ecuatoriano con Petroecuador, directamente directamente Petroecuador, estos 133.000 de los 180 millones, ¿ok? Y las empresas privadas, ¿ok? Principalmente internacionales, producen alrededor de 50.000, ¿ok? Son lo que ellas le venden o le cobran por el servicio a Petroecuador. Bien, las áreas operacionales, esto era un poco lo que tú preguntabas, Cintia, no está específicamente la respuesta, pero aquí te puedes imaginar las áreas operacionales del hidrocarburos en Ecuador se ubican más que todo en Sucumbío, Pastaza, Morona, Santiago, Napo y algunas en la provincia de Guayas. ¿Okay? Aquí vemos las áreas operacionales netamente en la Amazonía. ¿Okay? Y una hacia la zona de Santa Elena. Bien, voy a parar aquí el video y después seguimos con la última parte de la clase. Ya voy a parar. Detener.